Existe un espacio mágico, delimitado por agrestes y empinadas montañas, con picachos que miran al cielo sin rubor y altozanos ondulados, pero no menos turbadores. Además de ríos, regatos y torrenteras que discurren a su propio albedrío sin obstáculo alguno, como no sea el propio cincelado por la naturaleza a lo largo de los siglos. Es el territorio que no conoce fronteras, ni sufre la depredación interesada. Todavía es un lugar de nadie. En este enclave pasmoso, la vida aún fluye armoniosa y serena. Es como si el prodigio de la pervivencia se manifestara en todo su esplendor, creando así una suerte de nueva realidad, bien opuesta a la que el común de los mortales ha ingeniado para su confort. La crecida del cauce de los arroyuelos y acuíferos por el deshielo y las lluvias de abril presagian la desmesura del ciclo vital. La rueda inmutable y periódica se sucede fiel a su cita. Al fin, la eclosión primaveral se manifiesta con rotundidad para mostrar sobre el terreno sus mejores galas. Un espacio que apenas semanas antes se ofrecía yermo y sin amparo. La sucesión irrefrenable de los acontecimientos obra el milagro con encajes multicolor, pasmosos a la vista de cualquiera de los mortales. Las ramas antiguas de los árboles, arbustos y matorrales, las cuales se colman de hojas y nuevos brotes florales, engendrarán poco después las primicias en forma de semillas y bayas que alimentarán a numerosas especies, facilitando así su perpetuación. La primavera está al fin aquí. Numerosos habitantes del lugar dan inicio a la mudanza del pelaje y otros a la de su emplumado, para así favorecer la adaptabilidad de sus cuerpos a la de un novedoso pálpito. La renovación del atuendo no se puede demorar, pues así lo ha dispuesto la sabia naturaleza. Nuevos habitantes, pedestres, aéreos y de las aguas también vendrán a reemplazar a otros ya desaparecidos, para así preservar un año más el equilibrio de la vida. Esa ley tácita e inmutable que rige desde tiempo inmemorial sobre la tierra. El vuelo de las majestuosas águilas reales se evidencia en un frenesí de nupciales piruetas cargadas de codicia. Pese a todo, la perdiz no entiende de ceremonias tan elevadas y parece despreocuparse de su integridad, desafiando sin el mínimo temor a la mayor de las aves, incapaz de entender que con su pasividad muy pronto podría incitar el ataque en picado de aquella. A pesar del desvarío, un postrero arranque de cordura la induce a ponerse a buen recaudo. Es esta una muestra palpable de la certeza, pues ellas corroboran un año más que solo ellas son las reinas, las dueñas de estos cielos.
Una de sus parientes cercanas, el águila calzada, se afana en satisfacer sus necesidades más primarias con tal de asegurarse la subsistencia diaria. Gracias a su temeridad y valentía, podrá concluir exitosa el ceremonial de la manduca, aun a pesar del incordio de los alimoches expectantes. La mayoría de las aves, como la bubilla, el jilguero, el martín pescador o el abejaruco, carecen de la fuerza, el porte y la habilidad para lucirse. Pero la madre naturaleza, que es generosa, las ha vestido de llamativos trajes bordados con los colores propios del arco iris. A otras, no obstante, las ha dotado con un canto celestial, capaz de conquistar a los mismísimos dioses. A causa de ese desmedido talento para la afinación, deberían estar alerta y no confiarse en demasía, pues no siempre se atrae a quien se pretende. En ocasiones estos cantos aparentemente inocentes pueden atraer a la misma muerte que parece acechar desde las alturas. Sobre una elevación inaudita, el águila calzada permanece ojo a visor. Los simpáticos gorriones parecen más preocupados por el alimento que por el aterrador vuelo de aquella, pero pronto barruntan el riesgo de continuar sobre los secos hierbajos y terminan por elevarse en estampida. A nuestro amigo el mirlo acuático poco parece importarle el ajetreo de los demás. Plácidamente se centra en la búsqueda de los preciados tricópteros que consigue bajo las escurridizas aguas. Curiosamente, aparenta no interesarle lo más mínimo el fisgoneo de su amiga la trucha. O las intrépidas y coquetas ardillas, una de las cuales ha bajado hasta la orilla, quizá para mirarse en el espejo plateado del agua. En espacios más abiertos, salpicados del verde abrumador, algunas aves volarán sin fingimiento a la menor adversidad. Otras, más encopetadas, como la bubilla, con el inmejorable refugio de un árbol, se obstina sin ningún titubeo en el empeño de cebar a su prole. A su vez, una vistosa pareja de camachuelos brinda a la numerosa prole el reparto equitativo del botín. Los polluelos, sintiéndose seguros entre el enramado del nido que descansa sobre uno más de los brezos, reclaman con las inmensas y desesperadas tragaderas el mejor de los bocados para apaciguar el ansia desbocada de sus buches. Por su parte, la pareja de cernícalos se aplicará en la tarea de perpetuar la especie, atendiendo a una necesidad primaria, sin que la hembra, concluido uno de los muchos frenesís aún por concretar, abandone la no menos loable del sustento cotidiano, esta vez con el apaño de un minúsculo roedor. Tal vez presienta una mayor exigencia, pues no muy tarde ha de llegar el fruto de la apuesta.
En su entorno acostumbrado, el huidizo alcaraván mira y vigila sin parar, desconfiando de todo y de todos, reservando su evocador silbido para las horas más avanzadas. Durante la anochecida, a cada jornada más escueta hasta alcanzar el solsticio de verano, algunas especies como las apetecibles nutrias se entregan al solaz, nadando y jugando sin premura entre las templadas aguas, en todo momento atentas por si en los linderos aparece alguna trucha o pez nada precavido. Tal vez a escasos metros, la abrigada jineta rastrea cautelosa entre el boscaje, y el gran búho observa inquieto el discurrir de ésta con la complicidad de la luna. Con la amanecida, en ocasiones amasada de insinuantes figuras y tonos estremecedores, los ciervos, gamos y corzos, verdaderos duendes del bosque, prodigan más sus caminatas. Un zorro trota entre el pedregal y las raíces de los árboles, dispuesto como de costumbre a descubrir alguna de sus víctimas. Por el contrario, el confiado jabalí marcha con morosidad, probablemente buscando algo apetitoso. Las marcas y huellas que dejan a su paso advierten a los intrusos que esas tierras ya se encuentran ocupadas. En cuanto a los del sexo opuesto, el significado de los mensajes será bien distinto. Acaban de recibir una sugerente invitación de amor. Para las aves carroñeras, auténticas responsables del saneamiento del monte, corren tiempos de abundancia. Los cuerpos de animales mermados físicamente por los pesados fríos o caídos en las recientes escaramuzas territoriales son el tributo de la llamada selección natural. En estas circunstancias, propicias a la podredumbre y con ello a la degradación del entorno, el reino animal ha reservado a estos pájaros de mirada torva y picos poderosos la encomienda de eliminar cualquier atisbo de excrecencia perjudicial para otros animales y el propio entorno. Los que perdieron su batalla quedaron destronados para la eternidad. Sangre nueva, vida nueva. Los novísimos linajes han alcanzado al fin el ansiado trono. Ellos son ahora los señores del bosque. En el subsuelo, en ocasiones no alejados de las raíces, los ejércitos más diminutos hacen acopio para llenar la despensa. En momentos de prodigalidad se debe ser previsor. Entre los pastizales, los denominados animales fitófagos se procuran la dieta a base de hierbas, hojas y tallos. Para ellos las despensas están en su cuerpo, y una buena y abundante alimentación les proporcionará las defensas y grasas necesarias para resistir. Con la irrupción de la estación estival, la plenitud llega a su cenit. La principal ocupación de los animales se centra entonces en el aprendizaje de los más novatos. Los pequeños emplumados son nutridos en las inmediaciones, en los rincones donde semanas atrás contemplaron por primera vez el prodigio de la vida.
Un búho chico se afana en la pitanza de cada día, esta vez un pequeño ratón, sin dejar por ello de atender al cuidado del emplumado. Para algunas, la fuerza de la gravedad sigue siendo una asignatura pendiente. Este es el caso del joven alimoche que, sintiéndose agotado, opta por descansar un poco antes de acometer otro nuevo vuelo para el aprendizaje. En ese alarde de vida a raudales, pájaros no tan reputados como los jilgueros, el carbonero, el colirrojo real, la curruca cabecinegra o hasta el mismísimo verderón intentarán emular al escurridizo y observador ruiseñor, prestando interés al ensayo para afinar los trinos más alegres de la estación. También las aves más agraciadas, con la elegancia innata, mostrarán con un algo de arrogancia su porte inimitable. Ellas parecen peregrinar a un ritmo más cansino, con la sensación aparente de desperezarse sin alaracas ni enredos. No obstante, pudiera tratarse de un mero espejismo, ya que si alguien los contempla al tiempo de echar el vuelo, convendrá en que no hay nada de simpleza en su discurrir aéreo. Al tiempo de refrescarse para hacer frente a la persistente calima, algunos pájaros nadan y escrutan entre el límpido elemento con la convicción de apresar algo para llevarse al buche. Y mientras, otras aves acuáticas se solazan, deslizándose sin estridencias por la superficie. Algunas, como la garza real, dejan pasar las horas diurnas sin ninguna preocupación. Su cadencioso caminar, con porte distinguido y sin brusquedad alguna, van a facilitarle el trajín a la hora de procurarse la pitanza. El resto corre a cuenta de su pico alargado en la justeza y un cuello dúctil para la maniobra sin estridencias. Los ánades silbón se procuran también el sustento, pero lo hacen con menor donaire, como le ocurre al obstinado calamón de excitante pico rojo y al celebrado y seductor cormorán. Otros pajarillos más benignos y con apariencia de inocentes se disponen voraces a engullir a miles y miles de mosquitos sin la mínima compasión. Animales más remisos para dar señales de vida se muestran entonces sin artificio alguno. Ofidios como la culebra de herradura se escurre sinuosa en medio del roquedal y la hojarasca, dejándose abrazar por los rayos solares. La salamanquesa, por su parte, intenta el mimetismo sobre el terreno que pisa, con el propósito de pasar inadvertido ante potenciales enemigos. Las ranas ejecutan la obstinación de la quietud absoluta en medio de las aguas estancadas. Al fin, una de ellas se abalanza admirablemente sobre el delicioso manjar de un saltamontes. La preciosa libélula de alas indescriptibles y la metamorfoseada y fascinante mariposa escudriñan la belleza a su alrededor. La parsimoniosa tortuga, acaso una de las especies más antiguas sobre la Tierra, camina y camina sin rumbo aparente. Y en otro recoveco, con un trabajo a destajo,
una araña urde in misericorde la trampa mortífera, tejiéndola con la precisión de la más reputada de las hilanderas. Mientras, alguna de sus parientas cercanas, sobre el lomo ventrudo y sin dejar de atender al alimento, traslada el fruto de una enorme prole. Los ejemplares de mayor tamaño tampoco se olvidan del sustento diario, ni de vigilar a cada instante las idas y venidas de los benjamines. La camada de rayones es vigilada a cada momento por la madre, la cual no deja de ozar tentando en el terreno. En ese momento de aparente quietud, desde lo más alto, el águila se apresta a la improrrogable misión de la caza. Es entonces cuando a los más pequeños un sexto sentido les impone la retirada. Sin embargo, por suerte para ellos, la emblemática reina está ocupada en la captura de un conejo que con su inconsciencia se ha atrevido a jugar el papel de un señuelo demasiado apetitoso. En este tiempo de calor extremo, anfibios, reptiles y otras especies próximas se procuran la cercanía y agradable humedad de los acuíferos un tanto adormecidos. ¿Acaso, no demasiado apartados de la corriente, la madre y un cachorro de lince parecen entretenerse en el juego, aunque a un tiempo se muestren inquietos, con la exigencia de indagar sobre el terreno el refugio más satisfactorio, pero también la presa más factible a fin de saciar el apetito? Es así como este envidiable animal transita por el terreno, procurándose ante todo el más agreste. Sin duda, el más representativo de los felinos del lugar, haga cuanto haga, seguirá llamando la atención de cualquier observador que se complazca en el sosiego y la vida al ralentí. El tiempo se escurre vertiginoso. La brisa y en ocasiones el viento advierten una vez más de que un nuevo ciclo concluye donde otro se inicia. Los jabalís, que se desperezan a carreras en un entorno similar, parecen ir a lo suyo, aventados por el irremediable cambio de estación a punto de estallar en un pasajero chubasco. Con las postrimerías de la estación estival, las aves migratorias adquieren el protagonismo arrebatado antes por otras de sus congéneres. Algunos de los pájaros más viajeros, que no han dejado de solazarse ni un solo día, continúan agrupándose como cada atardecer, a fin de ensayar el planeo perfecto antes de esfumarse para descansar. Esos cuerpos minúsculos enlazan mil y una piruetas, escorzos inimaginables para los artistas más temerarios.
Y eso a pesar de la tremenda dificultad de armonizar multitud de ejemplares en espacio tan reducido y sin incidente alguno. Al levantar el vuelo en busca del horizonte, el incontable ejército de estorninos acróbatas se afana en recortar las figuras más dispares sobre el fondo azulado o el de la declinante vegetación. Por el contrario, otras aves a las cuales no se las ha conferido de talento para inventar geometrías dúctiles emigrarán sin hacer alarde de ello, sabedoras de sus carencias si se vieran en la obligación de ingeniar tamañas virguerías. Para estas, todo es apremio. Las lluvias, las ventiscas y un sol más oblicuo, como desganado, van tiñendo el lienzo floral de una fusión de colores ilimitada, inconcebible para el más avezado de los pintores. A menudo, el infinito con sus nubes a poniente y la cadena montañosa perdida en la lejanía se dejarán traspasar por el cautivador encarnado del sol crepuscular, desgranando así una plétora de belleza. Pese a la alteración en ciernes, pajarillos escuetos y atrayentes, tal vez menos profusos en los gorjeos, confrontan su audacia y vivacidad para hacerse con el mejor de los asientos. No obstante, la comida aún es abundosa en derredor. Los habitantes del lugar de nadie saben de la mudanza. Es por ello que ahora se muestran más inquietos, recelando sin remedio de las novedosas vicisitudes a punto de llegar. Eso parece ocurrirle a un ejemplar de búho chico, que contempla desesperanzado cómo el ventarrón arrecia con pujanza inusitada a lo largo del bosque, sin que pueda remediarlo. Poco a poco, aunque de forma irremisible, la fauna irá ciñéndose a territorios vitales más reducidos. Los grandes espacios se irán quedando huérfanos, sin el latido animal de anteriores meses. Los aires mudan en otros más húmedos, frescos aunque menos densos, y en ellos apenas queda margen para los trinos, gorjeos o el desespero de la llamada para el cortejo de alguno de los grandes mamíferos.
Por su parte, los estoicos y hasta no hace demasiado presumidos árboles se irán rindiendo a la evidencia de sus parvedades, especialmente los de hoja caduca, incapaces de disfrazar las sencillas ramas, hasta hace pocas semanas envueltas en el descollante verdor de la profusión. Es, no cabe duda, el tiempo de la preparación, el emisario anunciador de la calma total, a punto de engullirlo todo. El invierno inclemente irrumpe con frecuencia sin previo aviso, aunque todas las especies animales y arborícolas estén al corriente. Un mar de ventiscas flota cadencioso entre campas y colinas. Es la prueba indiscutible de su devenir. El paisaje se muestra desolado, con apenas indicios de vida, a la par que el manto níveo cubre por igual tierra y enramado, formando caprichosas formas que desprenden la luz cegadora del blanco más imposible. A pesar del inconveniente de la nieve profusa y la contrariedad de no advertir la irregularidad del terreno de sopetón disimulado bajo el manto blanco, los corzos están preparados para sortear ese obstáculo de varios centímetros a la rebusca del alimento. Aún en sus inacabables brincos, no dejan por momento alguno de prestar atención, ciñéndose a un perímetro de seguridad ideado muchas semanas antes. Al propio tiempo, ejercitan esa benéfica rutina de la andanza en espacios abiertos. Seguramente, unos metros más abajo, el gato montés trata de silenciar sus pasos y de escenificar los preliminares de la caza. Con su discurrir cadencioso, procura la paralización de su víctima amparada tras el tronco de un chopo, a la vez de oficiar el decisivo salto mortal. Copiosas nevadas junto a heladas bajo el cielo raso vienen a completar el poderío devastador de esos meses. En el marasmo de carencia y aspereza impuesto por la nueva estación, apenas quedan señales vivificantes. Una inmensa mayoría de los animales parecen haberse atrincherado en sus cuarteles de invierno, aguardando expectantes a tiempos más benignos. No obstante, si se presta atención, en medio de un vertiginoso desamparo, hallaremos todavía un pálpito de esperanza. Allá en las cumbres más altas,
nuestro amigo el corzo se enfrenta con osadía y hasta despreocupación al obstáculo de la pasmosa nevada. Probablemente esté husmeando entre el manto níveo a fin de dar con un resquicio de vegetación para llevarse a la boca. No demasiado apartado de allí, si bien sobre una mayor elevación, el rebeco atiende al errático discurrir de aquel, desconfiando de que la alternativa elegida por el cérvido se convierta en la ruta ideal. Pero el corzo intuye la presencia de un depredador y desconfía. De ahí su arrebato infructuoso en terreno tan peliagudo. Mientras, el rebeco se mantiene apacible, sabedor de la seguridad que le brinda la grandiosa atalaya del roquedal. Ahí volvemos a encontrarnos con uno de los huéspedes nocturnos más habituales de los ríos, la nutria. Envidiada por su excelente y sugestiva piel, prosigue en la búsqueda del acomodo entre las frías aguas de la corriente, con el propósito de no desaprovechar la oportunidad de una buena captura. Con el objetivo cumplido, sale a la superficie para engullir la pieza y así saciar cuanto antes el hambre advertido por un estómago sin medida. Pese a todo, como aún no ha llegado el hartazgo, repetirá la maniobra a nado, por si es posible otra pesca fructífera. A uno de los vertebrados más ladino, si no el principal de ellos, tampoco parece importunarle el incómodo del frío reinante. Con su deseable abrigo y la cola de ensueño, no hay penas. Merodea a sus anchas en pos de la manduca, sin preocuparle la presencia de otros mamíferos de más tamaño que parecen deambular para lo mismo. Los colosales monumentos naturales labrados, a veces por el hombre, y la mayor de las ocasiones por la naturaleza, tampoco pueden escaparse al rigor. La estación invernal no conoce excepciones y acomoda su fruto allá donde le dicta el supremo quehacer. En valles y declives, en una altitud inferior, avasallada por macizos y promontorios que la protegen de las inclemencias, la aldea aún sin corromper por los urbanitas, la de caserío humilde y sobrio cual sus moradores, perdura y convive en armonía con el hábitat y sus animales, en irreprochable simbiosis, como debía ocurrir en tiempos remotos y en otros muchos rincones. La tranquilidad, la jornada sin apurarse, sin mirar a cada instante la esfera del reloj, es y será la nota predominante de sus moradores. A veces, en algún momento del descanso y la recuperación del aliento tras la ardua tarea, uno de ellos columbrará entre las cumbres el vuelo lejano de la reina de las aves, o el de la bandada más remisa de las aves migratorias que se van a tierras meridionales. Con un poco de fortuna, en una prodigiosa mañana, ese azar tan inverosímil como esquivo le sonríe hasta el extremo de advertir la presencia del gran señor del bosque, demorándose entre los matojos y el pedregal, entretenido en averiguar el espacio geográfico más acorde a su condición de especie nacida para la hibernación. Entonces se sentirá colmado y orgulloso de ser parte integrante del santuario, de formar como una más de las criaturas en un lugar de nadie.